Ingenieras, seguimos en palabra de ingeniero, de ingeniera. Ya se encuentra en estudios el ingeniero Wilfredo Gutiérrez Lázares, ex decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de posgrado en Ingeniería Geotécnica, 30 años en la docencia universitaria y bueno, una proficua trayectoria en el sector público y privado. Acaba de publicar su libro Mecánica de Suelos, que aquí ya lo tenemos en nuestras manos, aplicada a vías de transporte, una obra de lectura obligada, no solo para quienes cursan el pregrado, sino también para los profesionales en ejercicio, según nos cuenta. Ingeniero Wilfredo Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, hay que decirle, antes de comenzar a hablar del libro, los interesados, porque de hecho ya nos están escuchando, ¿dónde conseguir este libro? ¿Dónde comprarlo, no? Inicialmente en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, pero ajá, también hay algunos números que corresponden a la editorial, no sé si... Sí, ajá. A ver, lo tenemos aquí. Es la editorial. ¿Cómo obtener tu libro digital? Dice, ingresa a www.ebooks-centroeditorialmacro.com. Pero eso lo vamos a contarlo luego y a señalar dónde comprarlo al final de esta conversación que vamos a tener con el ingeniero Wilfredo Gutiérrez Lázares. Ingeniero, ¿qué lo llevó a usted a volcar todos sus conocimientos y experiencias en este libro? Bueno, hay tres puntos importantes que motivaron en realidad a escribir este libro. Inicialmente es la generación de un nuevo paradigma en cuanto a lo que es la manera como el profesional debe afrontar los problemas, que vincula dos grandes especialidades, que es la mecánica de suelo con los pavimentos. Por lo general hay especialistas que están vinculados a una de ellas, pero la articulación muy poco se da. La experiencia que tuve profesionalmente me permitió aprender ambas y por ello he podido entender el porqué de las cosas para poderlo transmitir inicialmente a la facultad. El segundo punto corresponde a temas correspondientes a las competencias que debe desarrollar un profesional, que son básicamente tres y actualmente se generan sílabos relacionado con ellos. El primero es el conocimiento, el segundo es la habilidad y el tercero es la actitud que debe tener el profesional. Y el tercer punto corresponde a la Facultad de Ingeniería Civil. Es la primera facultad o carrera de ingeniería que está acreditada con ABET y por lo tanto en el año 2019 vamos a llevar a cabo una reacreditación. Por lo tanto, cuando esta comisión de ABET regrese, va a tomarnos cuenta qué hemos hecho a lo largo de... Y que han evolucionado, por cierto, ¿no? Así es, así es. Entonces esto es lo que motiva. Ingeniero Gutiérrez, la infraestructura vial es fundamental en nuestro país, sin duda. Sin embargo, no siempre tienen la durabilidad ni buenas condiciones como inicialmente se esperaba o se proyecta, ¿no? ¿Por qué nos encontramos sumidos en este problema? Bueno, casualmente de una manera tradicional se ha considerado que las estructuras de ingeniería civil muchas veces están vinculadas a las edificaciones. Sin embargo, existe una gran importancia de lo que es un pavimento, que también es una estructura, pero lo más importante radica en que esta estructura debe descansar sobre un terreno de cimentación, y el terreno de cimentación viene aquí a ser el gran problema. Cuando las carreteras o la red vial se han desarrollado de manera longitudinal, por ejemplo la Panamericana, pues siempre ha ido en la costa, las condiciones climáticas son muy beneficiosas, los materiales que se emplean para la construcción están a los costados, llueve poco, es decir, las condiciones son ventajosas para el diseñador. Sin embargo, poco a poco el crecimiento de la red vial ha hecho que se generen vías transversales al país. Como por ejemplo la carretera central, que es un dilema, ¿no? Exacto. Y eso hace de que el especialista que diseña los pavimentos deba saber de ciertos factores exógenos que influyen también en el diseño, ¿no? ¿Y cómo varían las condiciones geotécnicas del suelo en nuestro país, ingeniero Gutiérrez? Bueno, según las regiones, y en qué medida se tiene en cuenta el momento, o al momento de ejecutar las vías de penetración que justamente hablamos, ¿no? Por ejemplo, hacia las zonas altoandinas. Claro. Cuando se inician estas carreteras que empiezan en la costa y van yendo transversalmente al país, hay
inicialmente una gran explanada de materiales granulares, zonas áridas, pero estas carreteras se empiezan a ascender y cuando van ascendiendo van a media ladera, o sea que hay que hacer cortes en los diferentes taludes para poder generar el ancho de plataforma. Las condiciones ya cambiaron y cuando sigue subiendo para atravesar la cordillera llegan a una zona de altiplanicie donde los suelos son finos, limos, arcillas por ejemplo, las precipitaciones son intensas, el gradiente de temperatura es severo durante la madrugada y entonces esas condiciones de altiplanicie inclusive hace presentar una topografía en la cual ni el agua puede drenar allí, entonces construir ahí es más complicado. Luego sigue avanzando esta vía transversalmente hasta que llega a selva alta. También es una topografía accidentada con corte a media ladera, con mayor vegetación, precipitaciones, hasta que llega a selva baja, ¿no? Donde los suelos son el gran problema allí. Bueno, sin duda, sin duda que el Perú tiene una geografía altamente accidentada. Podríamos convertir esta desventaja en un desafío favorable. La ingeniería tendría que entrar en la máxima potencia para desarrollar tecnologías viales propias. Así es. En realidad, cuando yo hablaba de generar un nuevo paradigma, está vinculado inclusive a que debemos dejar de lado algunos métodos tradicionales de diseño y volverlos o peruanizarlos en buena cuenta. Porque, por ejemplo, los suelos finos, los suelos arcillosos que van a soportar una estructura de pavimento, tienen baja capacidad de soporte, o sea, no es igual que la costa. Por lo tanto, en los diseños que uno realiza con métodos como AASHTO, por ejemplo, que es el que actualmente gobierna esto, genera paquetes estructurales muy grandes. Y al ser paquetes estructurales muy grandes, ahora hay una mayor carga frente a un suelo más blando. Y eso hace cambiar la idea de cómo diseñarlos, porque el problema que se suscita es resistencia y deformación de los materiales, y por eso estos pavimentos no duran, ¿no? Definitivamente, ingeniero, esta pregunta creo que ya usted nos las ha respondido, pero la reitero si la ampliamos, ¿no? ¿Cómo varían las condiciones geotécnicas del suelo en el Perú según las regiones y en qué medida se tienen en cuenta, bueno, al momento de ejecutar las obras, ¿no? Sí, casualmente la articulación que yo hablaba al principio de las dos especialidades está vinculada a la mecánica del suelo y a la parte de diseño de pavimentos. Hay profesionales muy conocedores de los diseños de pavimentos, de alternativas de solución, pero estamos hablando de la estructura misma. Pero además hay especialistas en la parte de lo que es el suelo que debe conocer un profesional. La articulación es conocer a ambos, porque los diseños que van de carreteras que van hacia selva, por ejemplo, se van a dar cuenta de que los diseños deben recurrir a ensayos no tradicionales, digamos, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir diseñar un pavimento mediante consolidación. Sin embargo, consolidación es lo que determina la deformación de estas estructuras. Ingeniero Gutiérrez, nos están llamando los oyentes, quieren participar. Si nos permite, sí, claro. ¿Atendemos la llamada? ¿Cómo no? Aló, buenos días. Palabra de ingeniero. Diferenciar dos cosas. Todo lo que corresponde a los pavimentos urbanos son administrados por la municipalidad, y cuando hablamos de red vial nacional corresponde al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El libro trata de presentar esquemas en la cual hay una gran desventaja, o sea, corresponde a los suelos más finos, más blandos que tienen este tipo de problema. Si vemos que la zona urbana de Lima tiene un conglomerado que tiene una alta resistencia, una buena capacidad de soportar pavimentos, la pregunta del radioescucha es obvia, o sea, él no se puede explicar por qué razón teniendo buena resistencia fallan los pavimentos, pero ahí podemos independizar. El problema no es el suelo, el problema es la estructura, y si la estructura falla es porque el diseño no estuvo adecuado para las condiciones que se están haciendo actualmente, y eso se debe a que nos pegamos demasiado a los software que existen, nos pegamos a los métodos, procesos que ya son importados prácticamente, que no es nuestra realidad. Entonces a eso me refería yo cuando digo peruanizarlo, o sea, está bien, esa información es correcta, pero nosotros debemos hacerla nuestra, revisándola y ver dónde debemos cambiar los parámetros de diseño.
Claro, ingeniero Gutiérrez, claro, hay una cosa es gestión y lo otro es calidad de la obra, diríamos, ¿en qué se diferencia las vías, las carreteras, a propósito de la llamada del ingeniero, las carreteras, las pistas de San Borja, vaya el piropo a la municipalidad de San Borja, con las pistas del distrito de La Victoria? Ya vemos lo calamitoso por un lado y lo bien presentadas las pistas de San Borja. Sí, casualmente las zonas urbanas tienen un gran problema. Primero, como depende de la administración de las municipalidades, hay un paradigma que se usa, que es la que corresponde a los pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Si uno hace un pavimento rígido en una zona de urbanización donde solamente hay vehículos ligeros, uno se puede preguntar por qué razón hacen un pavimento de alta resistencia en esta zona, y se debe casualmente al mantenimiento, porque yo me puedo olvidar de esa pista interna de una urbanización por 40 años. Ajá. Pero cuando yo hago un pavimento, digamos, con menos recursos o un diseño inadecuado en zonas urbanas también de pavimento flexible, no tomamos en cuenta, por ejemplo, que los propietarios quieren tener su jardín bonito y riegan por inundación. Y agua ahí está el problema. Exactamente, o sea, también trasciende esto ya un problema social, ¿no? Y entonces estas aguas infiltran, quitan resistencia a la surrasante y la superficie se deforma. Y tiene una secuencia de deterioro, ¿no? Comienza a deformarse, comienza a fisurarse, fisuras longitudinales, ramificadas, en bloque, piel de cocodrilo, y se rompe, se hace un hueco. Entonces, el municipio tiene que invertir, ¿no? Buena es, ingeniero, qué bien. Cuando riegan, botan agua, esos a veces están baldean prácticamente la pista y se va comiendo el asfalto y se destruye. Ingeniero, dado que su libro se trata sobre la mecánica de suelos aplicada en las vías de transporte, ¿qué concepto tiene usted de los bypass, ¿no? De los bypass que se hacen recientemente en Lima, como el que acaba ya de abrirse en 28 de julio con Garcilaso? Sí, bueno, definitivamente la ciudad tiene que modernizarse, ¿no? Estos avances son lógicos desde el punto de vista de ingeniería. No he tenido oportunidad de pasar porque esto ha sido, creo, hace 24 horas. Sí, ayer nos ha sorprendido el alcalde, ¿no? Sí, yo no quisiera. En realidad en Lima no llueve mucho, pero sí hay roturas de tuberías por la antigüedad. Y ahí vamos a tener una piscina. No sé, sí, tendría que ver cómo han diseñado la parte, exactamente, cómo lo han diseñado, ¿no? Porque si no vamos a tener un caso similar como el cruce de Javier Prado con Arequipa, que también se niega. Entonces, mientras que todo eso se solucione, quiere decir de que el ingeniero tuvo conciencia de lo que era la realidad y el problema, ¿no? Entonces, basado en ello, puede diseñar lo que quiera en realidad, pero hay que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Si no los ha tomado en cuenta, entonces eso pues degrada un poco. ¿Cuántos capítulos consta el libro, ingeniero? Mecánica de suelos aplicada a vías de transporte, un libro de consulta muy importante, así que usted sabe, del ingeniero Wilfredo Gutiérrez Lázares. ¿Cuántos capítulos? Son 9 capítulos lo que se ha abordado, y la idea ha sido iniciar con brindar conocimientos al lector, de tal manera que después pueda practicarlo, e inclusive hay un apéndice que tiene 70 problemas propuestos que yo acostumbraba a tomarlo en la universidad, no tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces pueden ellos enriquecerse. Posteriormente sacaré el solucionario para que lo puedan tener. Bueno, y aquí lo estamos viendo muy bien impreso, con mucha calidad, con diseños, con bien. Bueno, vamos para decirle a los oyentes que están llamando cómo tener el libro digital, ¿no? Ingresar a www.ebooks, lo repetimos, www.ebooks, editorialmacro.com. Hacer clic en ingresar y bueno, y luego registrarse, ¿no? Y la compra es Editorial Macro. Ustedes pueden ingresar ahí y pueden, bueno, preguntar. Y también, ¿dónde más, ingeniero? Sí, un dato adicional sería el teléfono 381-3842. ¿Lo repetimos? 381-3842, que corresponde al Laboratorio de Mecánica del Suelo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Perfecto. Sí, ahí también lo pueden adquirir. Bueno, Editorial Macro está en Paseo de la República 5613 en Miraflores. Central telefónica es 748-0560 y ahí usted va a encontrar este importantísimo libro. Mecánica de suelos aplicada a las vías de transporte.
del ingeniero Wilfredo Gutiérrez Lázares. En otro momento, ingeniero, le preguntaremos por qué no se hace la carretera central, por qué no se diseña algo que tan difícil es. Claro, aparte que el suelo es difícil y la cordillera es terrible, pero hay que hacer algo, ¿no? Tenemos la despensa que está al otro lado de la cordillera, la despensa de Lima, pero habría que hacerse algo, ¿no? Exacto. Ingeniero, solamente unos 30 sí, adelante, para terminar. Hay sí. un valor agregado en este libro y por cada capítulo que corresponde a lo que aporta el libro para ABET, para la reacreditación. Y ahí se ha tomado en consideración a manera de porcentajes, ¿no?, lo que se puede encontrar al inicio de cada capítulo, las condiciones que aporta en cuanto al conocimiento científico y en cuanto a la ingeniería de diseño. Es decir, yo leyendo cada capítulo sabré cuánto aporta esto para continuar la acreditación. Entonces, eso nos permite en porcentaje saber qué es lo que yo debo hacer durante la lectura. Y en segundo punto, para terminar también, hay algunas cosas que se deben modificar en cuanto a lo que maneja el Ministerio de Transporte. La franja tributaria de diseño de ellos es tan corta cuando los problemas son de taludes, y los taludes pueden alcanzar 1 o 2 kilómetros de altura, donde arriba es el problema. Entonces, ¿qué ganamos ampliando plataformas, cortando los pies del talud, cuando desestabilizamos y queremos solucionar el problema con una franja tributaria que queda muy exigua con respecto al problema mínimo? Y genera un cambio abrupto de los presupuestos que se dan para cada obra, ¿no? Pues debe afrontarse de otra manera. Ingeniero Wilfredo Gutiérrez, gracias, así que ya lo saben, editorial Macro, ustedes pregunten por mecánica de suelos aplicada a vías de transporte del ingeniero Wilfredo Gutiérrez Lázares. Gracias, ingeniero. No, gracias a usted. Gracias.